Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos para compartir la palabra del Señor, para predicar del libro de Romanos. Venimos hablando de él y la verdad es que nos ha sido una bendición, sigue siendo una bendición. Lo que sí quería decirles es que vamos a llegar hasta el capítulo 9 de Romanos para poder darle como un cierre, ¿sí? O una especie de cierre a todo esto que Pablo nos habla acerca del Evangelio. Si bien los capítulos que siguen del capítulo 9 en adelante son muy importantes y ya vamos a tener oportunidad de hablarlos, sí nos gustaría como darle ese cierre al libro para que, vamos a decir, nosotros podamos encontrar la utilidad de entender aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con la vida que Dios nos ha regalado. Y una de esas características importantes y una de las cosas que nos pasa en la vida cristiana tiene que ver con la prédica de hoy, ¿sí? Y hoy lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer hasta el final del capítulo. Yo sé que si has creído en el Señor, si le has entregado al Señor tu vida, uno de los dilemas con los que te has enfrentado es cómo es esto de amar al Señor, de quererlo del Señor, pero a su vez sentir que soy vulnerable al pecado. Sentir que todavía lo del pecado también me atrae y también me gusta. Y esto nos ha llevado muchas veces a la culpa, a la acusación, incluso a las dudas acerca de si de verdad es que le hemos entregado la vida al Señor. Yo me acuerdo que desde chico las dudas acerca de si yo había recibido la salvación o no estaban presentes en mi vida, en mi mente, y cada prédica que hablaba de la santidad y de la santificación a mí me mortificaba. Por esto, ¿no? Por la duda que yo todo el tiempo tenía en la mente. ¿Soy o no soy? ¿Pertenezco o no pertenezco al Señor? Y por supuesto, ¿no es cierto que la Escritura dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios? Esto del pecado y sobre todo la voz del legalismo que te dice que un cristiano no puede cometer errores, te hace dudar. Y cuando leemos a Pablo aquí es que quedamos como desconcertados. Así que antes de seguir hablando de esto, vamos a leer el capítulo 7, versículo 14 en adelante, para darnos cuenta de qué es lo que le pasaba a Pablo con su experiencia con el Señor y su experiencia con la vida antigua, con el pecado. Fíjense, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando uno lee esto y también
recuerda otras cosas que Pablo dice acerca de sí mismo, por ejemplo, cuando habla de que estoy con Cristo crucificado, juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se nos produce, ¿no?, como un barulle en la cabeza y no sabemos quién es Pablo. ¿Es este o es el otro que está crucificado con Cristo? ¿Es el del capítulo 6 que dice que ya hemos muerto al pecado y que estamos vivos para Dios? ¿O este que dice soy carnal vendido al pecado? ¿Quién es Pablo? Esta es una discusión que ha tenido lugar en muchos ámbitos, y muchos teólogos y gente muy, muy desarrollada y con mucho conocimiento ha tratado de dilucidar. Y hay algunos que están de un lado y hay otros que están del otro. Hay algunos que dicen que aquí Pablo está describiendo la vida de alguien que no conoce al Señor. Pero otros dicen que no, que Pablo en realidad está describiendo a alguien que conoce al Señor, porque dice que en el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Entonces, un incrédulo, alguien que no pertenece al Señor, no puede deleitarse en la ley de Dios. Al contrario, Pablo nos dice que el mundo sin Cristo aborrece lo de Cristo, incluso más, va a trabajar en contra de lo de Cristo. Va a tratar de detener, esto lo dijo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, detener con injusticia la verdad. Este es un hombre que se deleita en la verdad, pero que tiene la experiencia de encontrar, vamos a decir, otra ley o un enemigo interno, que es el pecado. Entonces otra gente ha dicho, bueno, este es un creyente carnal, es un creyente que, vamos a decir, si bien pertenece al Señor, ha decidido darle al pecado el control de su vida. Pero en realidad aquí leemos que Pablo se identifica con la nueva naturaleza, con la regeneración y con aquello que en su interior quiere, y no con lo que lo domina en lo externo. Tampoco es un creyente legalista, porque tanto el creyente legalista como el que se ha dedicado a la carne tienen una característica, y es que justifican su accionar. El creyente carnal dice, bueno, yo hago así porque mi carne lo desea y porque por última Dios me va a saber entender, ¿no? Dios es amor y Él lo que quiere es que nosotros seamos felices, que la pasemos bien. Y el legalista, ¿no?, dice, no, yo cumplo con ir a la iglesia, yo cumplo con las cosas que hay que hacer como un cristiano, pero en su casa, ¿no?, en la intimidad, hace cualquier otra cosa. Si ustedes leen aquí la descripción que hace Pablo de sí mismo, y esto no es menor, de sí mismo, no condice con ninguna de esas dos posturas tampoco. Porque él no está contento con lo que le pasa. No está contento con esto de que el pecado me está cautivando y me está llevando a hacer lo que no quiero hacer. Él se está resistiendo, está luchando contra el pecado. Y tampoco es alguien legalista que se siente bien con sus actos, ¿no?, de justicia o con esto de cumplir las reglas, como cualquier otro judío hacía en esta época. Nosotros aquí vemos que Pablo primero está hablando de sí mismo. Y si ustedes notan y prestan atención, desde el versículo 7, en este mismo capítulo, en el capítulo 7, del versículo 7 al 13, Pablo va a hablar de quién él era antes, de cómo era su vida antes. Y todos esos verbos allí están en pasado. Dice, ¿no?, por ejemplo, que el pecado tomando ocasión del mandamiento me engañó y por él me mató. Y está hablando de cómo él, cuando se enfrentó a la ley, supo que su pecado había revivido y el pecado lo llevó a la muerte. Pero cuando ustedes leen esta lectura de hoy, del versículo 14 en adelante, nosotros vemos que todos los verbos que Pablo utiliza están en presente. Es como que él nos está diciendo, esto es lo que me pasa a mí. Incluso en el versículo 25 decía, así que, después de haber dado gracias a Dios por Jesucristo, y ya vamos a llegar ahí, pero dice, así que yo mismo, dice Pablo,
Sirvo a la ley de Dios con la mente, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que Pablo nos está diciendo es que todo creyente sincero y que quiere y ama al Señor va a experimentar esta, vamos a decir, esta cuestión, ¿no? como de dos realidades que conviven dentro de él. ¿Está bien, no? No sé si la palabra es dicotomía. No sé si es esa. Esta cosa así como dual pareciera. Y uno dice, bueno, pero ¿quién es Pablo? ¿El que sirve al pecado o el que sirve al Señor? Bueno, es que es ambos. Porque Pablo claramente dice que la carne, el cuerpo, ¿sí? De esto también nos habla el apóstol Pedro, el cuerpo es el que sirve al pecado. El pecado se ha quedado pegado a nuestro cuerpo y usa nuestro cuerpo para llevarnos a obedecerle. Pero Pablo también dice que el hombre interior, su alma, su espíritu, están apegados a esa nueva naturaleza que Dios nos regaló, y la voluntad de Pablo está con esto que el Señor le dio, con la voluntad de Dios para su vida, queriendo servir al Señor de manera absolutamente sincera. Y allí, en esto de servir al Señor y en esto de buscar servir al Señor, él siente que se levanta un enemigo que está en su cuerpo y que le dice, no, momentito, yo hacia allá no quiero ir. Yo no quiero servir al Señor, yo quiero servir al pecado. Y esto seguramente es lo que has sentido, hermano querido. Ahora, es importante entender algunas cosas. La primera es que Pablo no se ha dejado dominar por ese impulso de pecado. No se ha entregado a ese impulso de pecado, sino que está en una lucha con ese impulso. Nosotros, como sentimos que todavía el pecado nos atrae, hemos decidido dejar de pelear. Hemos decidido abandonar las armas y dejar que el pecado nos arrastre hacia donde nos quiera llevar. Y ahí es donde nos alejamos del Señor. Bueno, no es esto lo que Pablo está haciendo. Pablo dice, yo veo que esto es lo que me pasa. El pecado está en mí. Dice, el mal está en mí. Sin duda, ¿no? En el versículo 21. Pero yo lucho contra ese mal. Yo me resisto contra eso que me pasa. ¿Está bien, no? Yo me resisto. Pero no voy a poder quitarlo de allí hasta el día en que el Señor le quite la vida al cuerpo. ¿Por qué es necesario esto? ¿Y por qué los cristianos también veían que la muerte era justamente un paso de victoria? Porque la muerte le quitaba la vida al cuerpo y con él le quitaba la vida y el poder al pecado que habitaba en el cuerpo. Está bien, ¿no? Es como ser totalmente libres de aquello que nos ataba. Entonces, ese día nosotros vamos a sentir que el pecado ya no tiene ningún tipo de poder en nuestra vida. Pero mientras nosotros estamos en el cuerpo, el pecado sigue actuando en nuestros miembros, tal como Pablo lo describe aquí en el libro de Romanos, en este capítulo. ¿Está bien? Fíjense, vamos a ir viendo algunos versículos de a poco para ir entendiendo o dándonos cuenta de lo que nos está diciendo Pablo, que por otro lado refleja lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. Está bien, ¿no? No es que esto le pasa solo a Pablo, nos pasa a todos los creyentes que queremos agradar al Señor, ¿no? Primero dice, la ley sabemos que es espiritual. Él había hablado de la ley y había dicho que la ley justamente era lo que el pecado había usado para llevarnos a la muerte. El pecado había usado el poder de la ley para dañarnos. ¿Por qué? Porque nos había hecho romper la ley. Y cuando uno rompe la ley te condena. Ahora, Pablo dice, la ley no es mala, la ley es buena. La ley es espiritual, dice aquí. El problema no es la ley, el problema soy yo. Dice, yo, ¿no? Yo soy carnal, vendido al pecado.
Ahora, vuelvo a aclarar, esto que ¿no? Esos son términos como duros que Pablo usa, son términos ¿no? Graves. A veces a nosotros nos hace pensar que, bueno, Pablo está dominado por el pecado. No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que esa parte del pecado que está metida en su cuerpo no va a salir de allí, no va a salir de allí hasta el día en que Pablo pierda la vida física. Mientras él esté vivo, el pecado lo va a acompañar. Hermanos, los seres humanos hemos sido vendidos al pecado y el pecado, aunque no nos gobierna hoy porque Cristo es nuestro dueño, va a seguir estando pegado a nosotros hasta el día de nuestra muerte. No nos vamos a poder librar de él. ¿Está bien, no? Es imposible. Está allí, está en el cuerpo. Y el pecado que está en el cuerpo va a intentar dominarte. Y va a usar tu cuerpo para dominarte. Va a usar tu lengua, ¿no? Llevándote a decir lo que no tenés que decir. Va a usar tus ojos, llevándote a ver lo que no tenés que ver. Va a usar tus manos, va a usar tus pies, va a usar tu cuerpo. Y el pecado está íntimamente ligado con el cuerpo. ¿Está bien, no? Ahora, la mente de Pablo quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque ha sido impactada por la regeneración que produce la obra de Cristo en una persona que ha creído. Pero el pecado del cuerpo no se va a ir. ¿Está bien, no? Sí es verdad que va a perder el poder de dominarnos, de esclavizarnos. Ya no nos puede esclavizar, o sea, no es más mi dueño. Pero todavía está presente. Y como ha sido mi dueño, nosotros estamos en un proceso de darle cada vez más nuestra voluntad y nuestros deseos al Señor y no al pecado. Pero recuerden que el otro día decíamos, cuando un esclavo queda, ¿no? Queda libre, se le firma la libertad. Esto es lo que pasó cuando la esclavitud fue abolida. El esclavo oye la voz de su amo y siente que todavía lo tiene que obedecer. Por más que haya un papel que diga que él es libre y ya no le pertenece a esa persona. ¿Por qué? Porque está en su corazón, en su interior. Se ha acostumbrado a hacerlo así. Y un cristiano que llega a Cristo y ahora tiene otro dueño, tiene que ir deshaciéndose de eso que todavía le queda en el interior, que lo lleva a obedecer al pecado, porque el pecado ya no es tu dueño. Ahora el pecado sigue estando allí y sigue pidiéndote que lo sigas. Y por eso nosotros sentimos, bueno, pero esto que me pasa, ¿será que dice que yo no soy del Señor? ¿Será que yo tendría que tener todos deseos hermosos y maravillosos y no tendría que desear nada malo, nada feo, nada relacionado a lo pecaminoso? ¿Será que estos deseos que tengo dicen que yo no me he convertido a Cristo, que no soy salvo, que todavía estoy en medio de la condenación y de la muerte? No dice eso. Lo que dice es que el pecado está allí. Nada más que eso. ¿Está bien, no? Por supuesto, yo decido a quién obedecer. Ahora, Pablo claramente dice, mi carne ya ha decidido a quién obedecer. Mi carne va a obedecer al pecado. Pero mi mente, mi espíritu, mi voluntad sigue a Cristo. Y en esta lucha, ¿no? Esto también Pablo nos lo decía cuando habla de que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queramos. Esta lucha va a estar presente siempre hasta el día en que nos muramos. Y te lo repito muchas veces para que esto no te lleve a la idea de sentir que no le perteneces al Señor. Pero también para que te lleve a la idea de que vos tenés que luchar contra ese enemigo interno que te quiere dominar. Hermano, no dejes de luchar, no dejes de pelear, no dejes de volverte al Señor, no dejes de buscar en oración y en adoración y en rendición en la voluntad del Señor para tu vida y el poder del Señor que te va a ayudar a alejarte de la voluntad del pecado. ¿Está bien, no? Si vos dejas de luchar, el pecado crece.
No es que dejas de ser hijo de Dios, pero le diste el dominio a tu antiguo amo. ¿Oíste su voz que te dijo, che, vamos a la esquina con los muchachos a tomar unas cervecitas y emborracharnos y aparecer al otro día, ¿no? Así como si nos hubiese pasado un camión por encima a la casa? Vamos para allá porque la vamos a pasar bien, porque ahí es donde, ¿no?, somos felices, porque ahí hablamos de todas las tonteras que nos gustan y decimos todas las porquerías que tenemos que decir y hacemos todas las cosas horribles, pero que nos estimulan. Vamos para allá. No sigas esa voluntad, porque esa voz va a estar presente, siempre va a estar presente. Ponele a esa voz las palabras que quieras. Vos sabés en qué cosas el pecado te ha dominado. Y esto te lo va a seguir proponiendo. Esas cosas que vos has abandonado o que querés abandonar, el pecado te las sigue proponiendo y te las sigue poniendo delante y te va a decir, mirá, esto es lo bueno. Y la carne, ¿no?, el cuerpo está listo para obedecer. Claro que sí, porque el pecado está metido allí. Y acá es donde vos tenés que darle lugar a la voz del Señor y a la voz del Espíritu y a la Escritura que has leído para que te guíen a la voluntad del cielo, a la voluntad de tu Padre. ¿Está bien? Y Pablo empieza a decir, bueno, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. La verdad es que yo no sé por qué hice esto. ¿No vieron cuando uno termina obedeciendo a esa voluntad del pecado? Y dice, no sé por qué hice esto, no sé cómo pude hacer esto, no es lo que quiero, no es lo que anhelo, no sé que no me conviene, pero lo hice igual, ¿no? ¿Qué me pasa? No sé si alguna vez pensaste así, ¿qué me pasa? ¿Por qué hago esto? No, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, en realidad yo esto no lo quiero hacer, pero lo hago igual. Y uno dice, estamos como los locos, ¿no? Decimos que queremos una cosa y hacemos otra. Y esto tiene que ver con el pecado. Ahora, lo que yo no puedo hacer tampoco es no reconocer que he hecho lo que no quería, pero lo he hecho igual. El cristiano claramente, el que le ha entregado su vida a Cristo, no quiere pecar. Pero cuando lo hace, se tiene que hacer cargo. Esto lo hago yo. Es lo que Pablo dice. Hago lo que no quiero y lo que no entiendo, pero lo hago, lo hice, es mi responsabilidad. El decir, como Pablo dice acá, el pecado que mora en mí es el que me llevó a hacer esto, no me excusa ni me quita responsabilidad, sino explica lo que me pasa, nada más. Pero bueno, yo le he dado al pecado el poder de hacerlo. Le he obedecido. Y le he obedecido sin tener que obedecerle, solo porque, como está dentro mío, me ganó esta partida. Pero yo voy a volver a la batalla. Yo voy a volver a luchar. Y esa lucha es lo que hace un cristiano ser cristiano. Hermano, una persona que no conoce al Señor no puede plantarse al pecado, delante del pecado, a luchar. No puede decirle, mira, yo no quiero lo que vos querés. Yo no estoy de acuerdo con este camino por el que me llevas. Yo quiero servir al Dios del cielo y quiero cumplir con su voluntad. Una persona que no pertenece al Señor no tiene esto dentro. Entonces, aquí no estamos hablando de un incrédulo. Estamos hablando de alguien que de veras quiere servir a su Señor, ¿no? Dice, porque dice, si lo que no quiero, no, en el versículo 16, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley, lo que dice la ley es bueno. Es lo que yo quisiera hacer. Es lo que yo quisiera hacer todos los días. El cristiano tiene esto de sentir que no quisiera pecar más. No es que se levanta diciendo, qué ganas de pecar. No, el cristiano no quiere pecar. Y entiende eso y por eso se arrepiente y ora y llora delante del Señor diciendo, Señor, yo no quiero esto para mi vida. Aun cuando luego cae bajo
¿no?, la voluntad del pecado que mora en él. Y es lo que Pablo dice, yo termino haciendo lo que no quiero. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto para mí es importante, fíjense aquí. Él dice, no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. No, vuelvo a decir lo que decíamos recién, no se está excusando, no está diciendo esto, no sé, vino algo y lo hizo, yo no tuve nada que ver, sino lo que está diciendo es que su voluntad, su identidad no está con el pecado, sino está con la nueva naturaleza que ha recibido de Dios. Él se identifica como el hombre regenerado que es, pero bajo una voluntad que todavía actúa en sus miembros y lo llevó a cometer lo que no quería cometer. ¿Te das cuenta? La identidad de Pablo está con lo del Señor, no con lo del pecado. A pesar de que el pecado está presente y le terminó, ¿no?, llevando a donde no quería ir. Un cristiano sabe quién es. Hermano, nosotros no somos pecadores. La Biblia dice que nosotros somos justos. Pero a pesar de que somos justos y esa es nuestra identidad, no podemos negar que el pecado sigue estando dentro de nuestro cuerpo y muchas veces nos lleva a hacer lo que no queremos. Esto no nos hace pecadores por definición, está bien, ¿no?, sino que nos obliga a hacer lo que no queremos ser. Pablo dice, yo no soy el que hace eso. Mi identidad no está allí, mi identidad está con lo del Señor. Y cuando decimos que somos justos, estamos hablando de que somos justos delante de la presencia de Dios. Allá en el cielo estamos definidos como justos, estamos vistos como justos. Ahora, por supuesto, si yo te tengo que reconocer a vos quién soy, yo te voy a decir, mira hermano, acá tenés delante tuyo un justo, alguien que hace todo bien, alguien que no se equivoca, alguien que no peca. No, yo te voy a decir claramente, yo también me equivoco, como dice Pablo. Yo muchas veces pierdo las batallas contra el pecado, como las perdés vos. Pero mi voluntad y mi deseo y mi lucha es para que el pecado cada día gane menos y lo del Señor cada día prevalezca en mi vida. El otro día escuchaba una frase de alguien que decía que el incrédulo está en una batalla que no puede ganar. ¿Sí? La batalla contra el pecado no la puede ganar. Está en una batalla pero que está perdida. En cambio, el creyente, el que ha llegado a Cristo, un hijo de Dios, un justo, está en una batalla que no puede perder. ¿Está bien, no? También está en una batalla. No es que ya nos hemos librado del pecado, cosa de que el pecado ni nos hace cosquillas. No. Estamos en una batalla. El libro de Hebreos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, hay una batalla, sin duda, pero es una batalla que no vamos a perder porque el Señor ya nos ha dado la victoria en esa batalla. Pero la batalla hay que pelearla. ¿Está bien, no? Hay que pelearla y hay que como recuperarse cuando caemos y volver a la carga sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén. Dice, porque yo sé que en mí, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La vida de Dios a mí me hace querer lo de Dios, amar lo de Dios, desear lo de Dios, sin duda. Pero en mí no está el hacer eso. En mi carne, cuando hablamos de hacer, hablamos de llevar a la realidad los deseos del corazón. En mí no está el hacerlo. Cuando yo hago las cosas que deseo, cuando yo sirvo al Señor, esto también es algo que viene del Señor. No viene de mi carne. Por eso la Escritura dice
que el Señor, da el querer como el hacer. Querer la vida de Dios, querer hacer la voluntad de Dios, es algo que Dios me ha dado. Y Dios también me tiene que dar el hacer su voluntad, porque no está en mí, no está en mi carne ese hacer. Y esto es lo que Pablo dice. Con mi carne yo sirvo a la ley del pecado, porque es imposible que mi carne sirva al Señor. ¿Está bien, no? No es posible, porque el pecado está allí, tratando de dominar. Ahora fíjense, otra vez, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez lo mismo. Yo me identifico con lo que quiero, no con lo que hago. Yo quiero la vida de Dios. Entonces, mi pregunta hasta aquí es, hermano, ¿deseas la vida del Señor? ¿Deseas agradar al Señor? Porque el deseo sí dice quién soy. Si vos entendés que necesitas lo de Dios, pero que no deseas lo de Dios, que tus deseos tienen que ver con otras cosas, bueno, hoy necesitas volverte a Cristo. Hoy necesitas entender que la vida de Dios es posible para vos, porque si no la condenación va a ser lo único que espere al final del camino. Yo necesito esto. Y este deseo viene de Dios. No te estoy diciendo que vos tenés que hacer esto como un acto personal. De eso ya hemos hablado. El deseo de la vida de Dios viene de Dios. Cuando yo me doy cuenta que estoy perdido y que necesito a Cristo Jesús como mi Salvador, y vengo a creerle, y vengo a recibir el regalo de la regeneración, eso se mete dentro mío y cambia mis deseos y mis prioridades. Ahora, a pesar de eso, voy a seguir encontrando que el enemigo del pecado sigue luchando conmigo. Y está allí. Y ahora voy a tener que pelear. Y eso hace que a veces la vida del creyente parezca no todo lo linda que a veces me dicen que es. Y digo, parezca, porque la vida del creyente es preciosa, porque el cristiano es un hijo de Dios que sirve al Señor, que experimenta, ¿no?, las obras del Señor, el poder del Señor en su vida, pero que también tiene esto dentro que es como una lucha interna, que el incrédulo no la tiene. ¿Por qué? Porque sirve así totalmente entregado al pecado. No le interesa nada de lo de Dios, o sea, no está tratando de pelear para que el pecado caiga. Entonces, claro, cuando uno llega a la vida cristiana, empieza a estar en una guerra, y esa guerra a veces te hace sentir que, al final de cuentas, esto es duro, es un trabajo duro, es una cuestión así difícil. Y bueno, sí, pero allí es donde está el Señor para fortalecernos, ¿no? Y vuelvo a decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No? Yo con la mente me deleito en la ley de Dios. Qué lindo es lo del Señor, qué bello es lo del Señor. Pero ahí es cuando yo estoy reflexionando en lo hermoso que es lo del Señor, aparece esa otra ley. Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense que Pablo dice que el pecado lo tiene que obligar a obedecer. No opera según la voluntad de Pablo. O sea, no le ha conquistado el corazón, no es que lo enamora, no es que Pablo esté entregado al pecado porque el pecado es lo que más me gusta. No está diciendo eso, al contrario. Dice, yo deseo la ley de Dios, pero el pecado me ha obligado a conducirme hacia donde yo no quería ir y me lleva a la muerte, ¿no? Cuando digo a la muerte esa que uno siente cuando ha caído. De decir, Señor, otra vez he hecho lo que no quería y yo me siento tan mal, ¿no? Y tan arrepentido
y me siento tan decepcionado de mí mismo, que es como si otra vez, ¿no?, yo sintiera el efecto de la presencia de la muerte a mi alrededor. Y es allí donde me tengo que tomar de Cristo para salir adelante y decir, Señor, pero este no soy yo. Por eso Pablo termina diciendo, miserable de mí, miserable de mí. Esto que me pasa es algo terrible. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Como que la muerte se hace presente y te dice, ojo que acá estoy yo. Y la culpa se hace presente. Y la acusación se hace presente. Incluso la que vos haces sobre tu propia vida. ¿Quién me librará? Y aquí es donde aparecen las respuestas, ¿no? La respuesta a esto que nos pasa. Porque Pablo lo va a responder en el versículo 25. Dice, gracias doy a Dios. A pesar de todo esto que me pasa, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que me libra. Él es el que me levanta. Él es el que me da vida. Él es el que me estimula. Y Él es el que me va a salvar. Al final del camino me va a quitar este yugo. Por Cristo Jesús, yo sé que esta batalla la voy a ganar. ¿Está bien? Yo sé por Él que yo voy a ganar esta batalla. Y que a pesar de que hoy siga peleando contra el pecado que mora en mí, esto no va a ser eterno, sino que mi Señor un día va a quitarme este último yugo que queda. Porque ya me ha quitado el yugo de la muerte, ya me ha quitado el yugo de la condenación y ya me ha quitado el yugo del pecado que me esclavizaba. Cuando digo el yugo, quiero decir, el Señor ha roto la cadena. Ahora, el pecado es un enemigo que pelea contra mí. A veces me gana las batallas, pero un día esto también se va a terminar. Hermanos, vengamos al Señor. Es el Señor Jesucristo el que nos da libertad, el que nos da vida, el que nos alienta y nos levanta, el que te restaura cuando caes, el que te perdona. Es Él. Ahora, ¿no? Métete en la lucha. Presentate a la lucha. Como decía Pablo, ¿no? Como antes ustedes le presentaban los miembros al pecado, ahora preséntense, ¿no?, vivos delante de Dios y sus miembros como instrumentos de justicia. O sea, vengan a decir, Señor, yo te voy a obedecer y voy a librar mi batalla contra el pecado. No voy a dejar que esto me domine nunca más. No me voy a conformar con lo que me pasa. Este es el momento. Amén. Vengamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo de palabra y de predicación. Gracias porque tú estás con nosotros, nos has bendecido y fortalecido. Señor, nosotros, así como Pablo, encontramos que este enemigo del pecado está presente dentro nuestro y batalla contra los deseos que tú nos has dado. Nosotros, Señor, somos personas que hemos recibido la vida eterna, la regeneración que Cristo forjó en la cruz del Calvario, donde quitó de nosotros el yugo de la esclavitud al pecado. Nosotros somos esas personas, pero todavía vemos que en nuestro cuerpo hay cosas que funcionan. El pecado todavía funciona. Y la mente, Señor, quiere lo tuyo, pero la carne está inclinada a satisfacer los deseos del pecado. Y el pecado ha utilizado nuestro cuerpo para llevarnos a fracasar en nuestra búsqueda de agradarte. Pero allí es donde nos levantamos. Y allí es donde somos perdonados. Y allí es donde recibimos un nuevo aliento para volver a la batalla y seguir peleando, porque es una batalla que no vamos a perder. Y Señor, este es un yugo del que tú nos vas a librar pronto. Gracias, amado Dios, porque hoy podemos confiar en Cristo Jesús. Y podemos entender esto, que nos libra de la culpa y de la condenación. Y que nos lleva a la seguridad de que como tú nos has dado el querer, también vas a darnos el hacer, para que cada día nosotros podamos presentarnos victoriosos delante tuyo. En el nombre de Jesucristo. Te adoramos, amado Dios.
Amén, amén, amén.